Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Soy el ministro Carlos Daniel Medrano García y les doy la bienvenida a un culto más de adoración y alabanza y de recepción del Día del Señor en esta semana. Nos da mucho gusto también recibirles y que nos esté acompañando desde el punto donde usted esté. Quiero invitarle a que oremos para que pongamos en manos de Dios este culto. Así es que desde donde esté usted vamos a orar. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú derramas toda clase de bendiciones sobre tus hijos y en esta tarde en la cual está cayendo también el sol para dar inicio al día eterno, al día santo. Señor, te rogamos que tú nos fortalezcas en todo momento y que nuestra meditación sea siempre en favor de tu palabra y en el crecimiento espiritual. Yo te ruego que seas con nosotros y nos llenes de tus misericordias y fortalezas y que nos bendigas también en este día para que también la fortaleza y paz de tu Espíritu se manifieste en toda tu iglesia. Te lo ruego por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos puesto en manos de nuestro Dios este culto y ahora es necesario que leamos la palabra de Dios ubicada en la ley de Dios, en la eterna ley de Dios. Para eso voy a suplicarle que me acompañe a leer el capítulo 20 del libro del Éxodo y leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Acompáñeme desde su hogar, por favor. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la eterna ley de Dios, la cual siempre recordaremos y será para nosotros una costumbre vivirla y tenerla presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a escuchar una alabanza del coro Sion Israel que se titula Ante Pilato. Un hermoso canto que tal vez normalmente lo escuchamos cerca de la cena del Señor, pero hoy lo escucharemos aquí para también tener honra y gloria a nuestro Dios y fortaleza nuestra. El coro Sion Israel, Ante Pilato.
¿Qué harás tú con Cristo?, dice el canto que entonó el coro Sion Israel. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué hará usted con Cristo, con su fe, con la esperanza? Hay que crecer en esa esperanza hasta llegar a la plenitud cristiana. Y eso me recuerda al título de la predicación que escucharemos el día de hoy en labios de nuestro hermano ministro Hiram García, la cual hemos preparado con mucho gusto y cariño, recuperándola de esos viejos archivos que tenemos, para que también le recordemos y nos deleitemos en la palabra de Dios. El ministro Hiram García, un joven predicador que en su tiempo fue el ministro más joven de la Iglesia de Dios por el año de 1977-78, en el cual pues esos dones de que había desarrollado desde muy temprana edad se fueron manifestando y madurando. Nuestro hermano Hiram García ha sido escritor de la revista El Abogado de la Biblia, fue director de la Juventud y un ministro que en sus predicaciones ha manifestado ese particular don de la palabra de Dios que solamente Dios lo puede dar. Actualmente mi hermano ministro vive, pero lamentablemente por sus condiciones de salud le prohíben tener actividad en su ministerio. Sin embargo, hoy le podemos escuchar y recordar en esos momentos también. La plenitud cristiana es una predicación que nos hará reflexionar respecto a nuestras actitudes, conocimientos y formas de proceder de la Iglesia de Dios, que seguramente se verá enriquecido. No quiero abundar más en palabras porque las palabras las dirá nuestro hermano predicador, así es que lo invito a escuchar esta predicación de nuestro hermano ministro Hiram García, La plenitud cristiana. Con ustedes, nuestro hermano Hiram. Siguen teniendo una vida de aflicción, de enfermedad, de sufrimiento, de amargura, de pleitos, de problemas. Y esto significa que no han llegado a la plenitud cristiana, que no viven el cristianismo de la manera que debe vivirse. El estado natural de los hijos de Dios es un estado de salud, un estado de alegría, un estado de gozo, un estado de poder. Cuando se vive la plenitud cristiana, todas estas cosas, bendiciones de Dios, las tenemos. Hoy veremos cuáles son algunos de los obstáculos que no nos dejan llegar a la plenitud cristiana. Ministros y diáconos de la Iglesia de Dios, amada Iglesia, visitantes que nos honran con su presencia, paz a vosotros. Muchas personas que llevan años conociendo y practicando la doctrina de Cristo no saben cuáles son las razones de su credo y de su práctica religiosa. Les podemos preguntar por qué es necesario hacer oración. Y nos contestan alguna cosa que por ahí sacan de algún verso. Les preguntamos por qué es necesario no juzgar a nuestros semejantes. Les preguntamos por qué es necesario practicar el perdón. Y muchas veces no nos saben contestar. Cuando se practica el cristianismo en una forma sin entender su significado, sin entender su sentido,
entonces caemos en el fanatismo. El fanatismo obliga a hacer las cosas sin un sentido, sin saber la razón por las cuales las hacemos. ¿Qué es usted? ¿Cristiano o fanático? ¿Cómo contesta usted? ¿Es cristiano o fanático? Si usted hace el cristianismo, si usted practica las cosas, los preceptos cristianos con conocimiento de causa, con un sentido y una orientación, y esto le ha llevado a una vida de plenitud, entonces puede considerarse cristiano. Pero si usted practica los principios de Cristo sin saber por qué lo hace, mamá, pregunta el niño, mamá, ¿por qué hacemos oración cuando vamos a comer? ¿Por qué hay que darle gracias a Dios, niño, siempre? Pero ¿por qué hay que darle gracias a Dios? El niño, por su propia manera de ser, quiere saber las cosas tal como son. Los adultos no las sabemos y le decimos, tú haz oración. Debes hacer oración cada que vayas a comer. Muchos ministros también predican la palabra de Dios. Usted debe hacer esto y esto otro, pero no explican la razón y muchos ni la entienden. Desgraciadamente, así es. ¿Por qué debemos orar? Hermanos, contestamos siempre porque es un medio de comunicarnos con Dios, ¿no es cierto? ¿No es así? Y pregunto, ¿es todo lo que es la oración? ¿Qué más? ¿Qué beneficio trae a nuestra vida la oración? Pregunto, ¿Dios es un ser vanidoso que quiere que se arrodillen delante de Él todos los hombres? ¿Que por eso les pide que oren? ¿Necesita Él que el hombre se arrodille a sus pies? Pregunto, ¿es eso Dios? ¿Por eso pide que oremos? ¿O es Dios un ser solitario que no tiene con quién platicar y necesita que nosotros nos acerquemos a Él para platicarle? ¿Es eso la oración? ¿Es esa la causa de la oración? ¿Cuál es la verdadera causa de la oración? ¿Qué beneficios le trae al hombre? La oración no está puesta porque Dios la necesite. La oración Dios la dio como un medio de beneficio para el hombre. ¿En qué beneficia la oración al hombre? ¿Por qué es necesario que el hombre ore a Dios? Hace poco leí un libro que se llama El que escucha. Describe una mujer que usted ha encontrado muchos libros de ella. Ha escrito sobre el apóstol Pablo, sobre Lucas, casi todos temas religiosos, se llama Taylor Campbell. El que escucha no es otra cosa más que invitar a los hombres a orar. Se creó un lugar en medio de jardines, un lugar cerrado, en donde esperaban su turno cada uno de los hombres que iban ahí. Cuando las puertas se abrían y escuchaban su nombre, pasaban, se volvían a cerrar las puertas y encontraban paredes blancas, sin cuadros, sin flores, sin nada, paredes blancas nada más, y enfrente una cortina. ¿Quién estará detrás de la cortina? ¿Un médico? ¿Un cristiano? ¿Un ministro? ¿Un psiquiatra? ¿Quién estará? Nada se escuchaba en la habitación, absolutamente. Después de rato empezaban a hablar. Bueno, no sé quién sea usted el que está detrás de la cortina, pero quiero decirle que yo vine aquí porque tengo esto y esto y esto y esto. Y empezaban a platicar su vida. ¿Sabe qué era lo que pasaba con eso? Después de platicar, sin saber a quién, ellos mismos se contestaban a sí mismos. Ellos mismos se daban las soluciones a sus problemas. Ellos mismos encontraban una salida a sus laberintos. La oración es benéfica para el hombre porque es un medio por el cual nosotros encontramos la esperanza, la paz, la tranquilidad. Dios no necesita que nosotros oremos, nosotros necesitamos la oración. No sé si a usted le ha pasado, todo aquel que ora, que se arrodilla delante de Dios, empieza a platicar sus problemas, sus cuitas,
sus aflicciones, sus enfermedades. Y llega un momento que si usted espera ese momento arrodillado, entonces vendrá la esperanza, la paz, la tranquilidad a usted. Y se levantará pensando que todas las cosas van a cambiar a partir de ese momento. ¿No es cierto? Es beneficiosa para nosotros la oración. Yo les he platicado a ustedes la experiencia más grande que tuve acerca de la oración. Cuando mi hijo, el segundo, estaba en un momento de entre la vida y la muerte, y el médico ya había dicho, si pasa algo ya no me llame, le dijo a la enfermera. Me subí hasta lo alto del hospital, empecé a orar. No me acuerdo a qué hora sería, todavía había luz. Las luces de la ciudad, cuando empezó a oscurecer, se empezaron a prender. Pero yo estaba ensimismado en mis pensamientos y en mi oración. Tampoco sé a qué hora bajé con mi esposa, pero yo me la pasé orando, orando, orando. Hasta que llegó a mí una sensación de esperanza, de respuesta de que Dios iba a obrar en favor de mi hijo. Esa ha sido la más grande experiencia de la oración que yo he tenido, pero todos ustedes, algunos de los que están aquí, han tenido experiencias maravillosas acerca de la oración. Porque la oración también pone en marcha el poder de Dios. Cuando damos gracias a Dios, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Gracias por la vida que nos das. Gracias por el techo, porque nos das esto y esto otro, porque nos das salud, porque nos das paz, porque nos das tranquilidad. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Si la Biblia dice que Dios es perfecto y hace que su sol salga sobre buenos y malos, y que desciendan sobre él la lluvia, sobre buenos y malos, ¿qué estamos haciendo cuando estamos dando gracias a Dios? ¿En qué nos beneficia? Obviamente estamos repasando ahí todas las cosas que nosotros somos y todas las cosas que nosotros tenemos, las cuales, hermanos, nos dan un valor. Podemos valorar la vida de esa manera, podemos valorar nuestra familia, podemos valorar nuestro trabajo, podemos valorar nuestra casa. ¿Cuántos hay que teniéndolo todo se siente nada? ¿Cuántos? Y yo le puedo decir qué pasa con aquellos hombres famosos que se suicidan. Si lo tienen todo. ¿Se acuerda de Marilyn Monroe? Aclamada por el mundo, teniéndolo todo, se suicidó. ¿Se acuerda del cantante de rock and roll? Escopete, Elvis Presley, teniéndolo todo, sintiéndose nada. La gratitud hacia Dios. Padre, te damos muchas gracias, porque esto es todo lo que tenemos, pero esto nos basta. ¿No es cierto? Nos da una sensación de que Dios está volando por nosotros y que nos da todas las cosas que necesitamos. ¿No es así? Pasemos a otro punto. ¿Por qué no debemos juzgar a nuestros semejantes? Este punto que acabamos de dejar, hermanos, si no lo practicamos, entonces no llegaremos a la plenitud cristiana. Todo aquel que no ora, que no da gracias a Dios, no puede llegar a la plenitud cristiana, no puede experimentar el cristianismo. Es como si usted lee la Biblia, lo comparo de esta manera: si usted lee por ahí en algún lugar, si estuviera escrito aquí, agua, lee la palabra agua. Esa palabra, por simple lectura, le va a quitar la sed. Esa palabra de agua, nada más con leerla lo va a mojar como la lluvia. Esa palabra, nomás con leerla, va a sostener a un buque en el océano. No, debe experimentarse. Debe experimentarse. Si usted no practica la oración y la acción de gracias, no puede llegar a la plenitud cristiana. Segundo punto, ¿por qué no debemos juzgar a nuestros semejantes? Decimos, porque Dios nos perdonó a nosotros y nosotros debemos perdonar. Bien, nada más. ¿Cuáles son los beneficios que trae eso?
Si decimos que porque Dios nos perdonó, nosotros debemos perdonar, yo pregunto, ¿el perdón de Dios está condicionado, hermanos? Si nosotros no perdonamos, ¿Dios no nos va a perdonar? Dios ya nos perdonó de todos nuestros pecados y los echó en lo profundo de la mar, como cantaba el coro. ¿No es cierto? Por eso puso un mediador entre Dios y el hombre para perdón de los pecados del mundo. ¿No es así? El perdón de Dios no está condicionado. Y nosotros no debemos perdonar nada más por el simple hecho que Dios nos perdonó, porque el perdón de Dios no está condicionado. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros no debemos juzgar? Cuando nosotros nos ponemos de jueces de todo el mundo. Fíjate que la hermana fulana de tal, fíjate que el hermano fulano de tal, fíjate que esto, fíjate que lo otro. La mala costumbre de juzgar a los demás no nos permite vernos y juzgarnos a nosotros mismos. De todo juzgamos, de todos los demás, pero hacia nosotros mismos, no. ¿Cómo? Cuando hacemos algo que aquel mismo que nosotros condenamos, nosotros decimos, bueno, yo lo hice porque estaba en esta y en esta circunstancia, y nos perdonamos. Dejemos de juzgar a los demás y va a ver cómo el juicio se convierte hacia nosotros mismos, no hacia los demás. Que eso es lo que quiere Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo en Mateo 7? No lo lean, usted debe de saberlo. Mateo 7, ¿se acuerdan? No juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque con la vara, con que mides, serás vuelto a medir. Y con el juicio que juzgas, serás juzgado. ¿No es cierto? Mira, nos dice, primero quita la viga que hay, ¿en dónde? Y después le dices a tu hermano que trae una mota en su ojo. Queremos ver las cosas pequeñitas de los demás, pero no nos damos cuenta que nosotros traemos sobre nuestro cuerpo una carga tremenda de maldad quizás. ¿Por qué no debemos juzgar a los demás? Ya dijimos, primero, que si lo hacemos, nada más veremos los defectos de los demás y nos ciega a ver los defectos que nosotros tenemos. No nos permite entonces ver cómo estamos comparados con la perfección. Porque nosotros, engañándonos en un espejismo, creemos que somos perfectos. Así es todo aquel que juzga a los demás, se cree perfecto. Y dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu opinión. No seas sabio en tu opinión. Voy a nombrarle otros beneficios que le da el no juzgar a los demás. Yo pregunto, cuando usted está diciendo, fíjate que aquel fulanito, hermanito, hermanita, etcétera, esto y esto y esto, ¿le trae problemas eso en algunas ocasiones, sí o no? ¿Sí o no? Alguien al que se lo dijo usted y que cree que le tiene confianza, pero como es igual a usted, va y se lo platica a aquel del cual está usted hablando, y entonces, con que sí dijiste tú esto de mí, y no me diga que no, porque aquí mismo en la iglesia ha habido ese tipo de cosas. Y si ha habido ese tipo de cosas aquí en la iglesia, es que no son cristianos, no viven la plenitud cristiana. Y discúlpeme, pero yo sé que usted se cree perfecto y dice, yo sí soy cristiano, yo oro, diezmo, etcétera. No es cristiano. Le vuelvo a repetir, usted puede ver ahí la Biblia y leerla. Usted puede ver la palabra agua, pero no experimentarla. Cuando usted deja de juzgar a los demás, automáticamente deja de tener problemas con la gente. Automáticamente deja de tener problemas con la gente. Y esto le permite tener una mejor relación con sus semejantes. ¿Ve que la Biblia está buscando nuestro bien? Usted dice, bueno, ¿por qué no voy a juzgar? Estamos mejor. No es un mandamiento con castigo. Pues bien, quiere usted una vida sin problemas con los demás, quiere llevarse bien, mejor con sus semejantes, deje de juzgar. Y automáticamente usted
estará libre en el juicio de Dios, de testigos, de quienes atestiguen en contra suya, porque con la vara que mires serán vueltos bien. El Señor Jesucristo, la regla de oro dice, que nos enseñó, el Señor Jesús dice, todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, ¿qué cosa? Haz tú con ellos. Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. ¿Quieres que se lleven bien contigo? Llévate bien con ellos. ¿Quieres juzgarlos? Te van a volver a juzgar a ti. ¿Quieres hablar mal de ellos? Van a hablar mal de ti. Este también es otro punto que no nos permite llegar a la plenitud cristiana. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos a los demás, no nos juzgamos a nosotros mismos, nos creemos perfectos. Y al creernos perfectos, en un espejismo no nos vemos, no nos comparamos contra el verdadero espejo que es la palabra de Dios. Tercer punto, en este quiero recalcar mucho las cosas. Práctica del perdón. Este punto se predicaba mucho anteriormente, antes de la Cena del Señor. Si usted se llama Santa Cena, yo no sé por qué, se llama Cena del Señor. ¿Qué santa? Pues bien, muy bien, pero la palabra bíblica es Cena del Señor. Antes de la Cena del Señor lo predicaban mucho los niños. El perdón, la práctica del perdón. Y entonces motivaban a la iglesia que cuando estaban en dificultades uno y otro, entre familias o entre familiares, etcétera, se perdonaran para llegar a la Cena del Señor libres de cargas de conciencia. Y usted veía que llegaban aquí y lloraban. Pasaba la Cena del Señor, vuelta a lo mismo, y vuelta a lo mismo, y vuelta a lo mismo. La práctica del perdón, hermanos, se hace una sola vez en la vida. Entiéndalo, la práctica del perdón se hace una sola vez en la vida. Usted me va a decir, el Señor Jesucristo dijo, cuando le preguntaron, ¿cuántas veces perdonamos, Señor? 7 veces, y él dijo, no. ¿Hasta cuántas? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si usted no lo entiende, las cosas espirituales, lo voy a explicar. La práctica del perdón se hace una sola vez en la vida, porque el que perdona una vez no tiene que volver a perdonar. Nunca más acusa, nunca más acusa. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque acusamos a los demás, ¿no es cierto? Cuando usted ha practicado el perdón una sola vez, en ese momento deja de acusar y no más perdón. ¿Por qué? Porque ya no ha acusado a nadie. ¿A quién le tiene que perdonar si ya no lo acusa de nada? ¿No es cierto? Hace 4 años conocí a un hombre, desgraciadamente no es de este país. Me gustaría que fuera de este país. Lo vería más seguido, porque sus ideas son mis ideas, porque su vida ha sido muy similar a mi vida, porque su misión en el mundo es muy similar a mi misión en el mundo. Hace 4 años lo conocí. Platicábamos y me comentó algo muy secreto de su vida, su infancia. Dice, yo nací en una familia que eran 2 hijos y yo fui el tercero, el más chico de ellos. Cuando yo tenía 2 años, mi padre nos abandonó. Nunca más volvimos a saber de él. Yo no lo conocí, no me acuerdo de él. Mis hermanos me platicaron lo que yo sé de él. Me dicen que era un hombre que siempre estaba en conflicto con la gente, con la ley,
que maltrataba a mi madre, que no nos respetaba, irresponsable, y se fue. Siempre quise conocer a mi padre. Lo busqué por aquí, por allá, por todos lados. Preguntaba yo con familiares que si no sabían dónde estaba. Él algunas veces daba con alguna ex esposa porque ese hombre dejaba una mujer con 1 o 2 hijos y después tenía otras, iba para otro lugar, etc. Él fue el padre de este hombre. Y dice que una ocasión le dijeron: tu padre está en tal lugar, en un hospital de tal lugar. Dice: yo no tenía en ese momento dinero, no tenía medios de transporte, pero me hice de los medios y llegué hasta aquel lugar. Pregunté: ¿se encuentra aquí fulano de tal? Me dijeron: no, hace 2 semanas salió de este lugar. ¿Es usted familiar de él? Sí. ¿Qué es de usted? Dice: mi padre. Dice: hace 2 semanas su padre murió. Lo enterraron en tal lugar. Dice: en ese momento creí que todo lo que yo quería decirle a él se iba a quedar dentro de mí. ¿Por qué nos había abandonado? ¿Por qué me había dejado a mí en una posición de miseria en el mundo, de desvalidez? Yo quería decirle miles de cosas a él. No me hubiera importado si hubiera estado enfermo. Llegué hasta la tumba de mi padre. Y al ver la tumba nuevamente me resurgió todo el odio, el rencor, la acusación que por toda mi vida yo había traído adentro en contra de él. Y ahí le dije: eres un hombre de esta y de esta y de esta manera. Y qué bueno que te haya pasado a ti, así, y así, y así, y así. Dice que por 2 horas estuvo gritándole ahí a la tumba de su padre. Por 2 horas. Dice: pero después, Irán, después de que le grité todo aquello, haz de cuenta que me vacié. Y lo último que dije, llorando: pero fuiste mi padre, y te perdono, y te perdono. Ya no te culparé más. Ya no habrá más rencor dentro de mí hacia ti. En ese momento cambió su vida, se transformó su vida, dio un giro completamente, y él se convirtió en una persona que hoy la considero un miembro de la Iglesia de Dios, digno de estar en el reino. Vamos a analizar un poquito acerca de la práctica del perdón. ¿Qué beneficio nos trae? ¿Por qué? ¿Por qué debemos perdonar? Usted quizás diga dentro de sí: yo no puedo perdonar a fulano de tal, porque me hizo esto y esto y esto otro y echó a perder mi vida. Y por él estoy así o por ella estoy así. ¿Por qué debemos perdonar? Mi padre me enseñó la enseñanza más grande que me ha dado en la vida. Me dijo: significa, hermano, que estamos en un universo perfecto, que todas las cosas caen en su sitio, que todas las cosas suceden como deben suceder. ¿No es cierto? Si usted no tiene ese principio en su cabeza, nunca podrá perdonar, nunca podrá practicar la doctrina del perdón. Él me ha hecho esto, me ofendió, esto. Es porque no nos responsabilizamos de que nuestra vida depende de nosotros, y por eso queremos acusar a los demás de que somos o estamos en la condición tal por ellos. Cuando usted se responsabilice de sí mismo, entonces no acusará a nadie. Yo pregunto: la situación que usted le ofendieron o lo dañaron, lo lastimaron, recuérdela y pregúntese: ¿cómo actué yo para que me hicieran eso? ¿Cómo actué yo para que me hicieran eso? Y si usted lo recuerda, entonces verá que usted tuvo grande culpa también por eso que le ha sucedido. ¿No es cierto? Que las personas reaccionaron de esa manera porque usted las motivó a reaccionar de esa manera. Usted es responsable de su vida, nadie más. A usted no le pasan las cosas nada más porque sí. Veo al final, dijo un hombre, veo al final de mi duro camino que yo he sido el arquitecto de ¿qué?
hasta se lo saben, qué bueno. Pues bien, el hombre es dueño absoluto de su vida y responsable único de lo que le sucede. Si no aprendemos la doctrina del perdón, y que en un momento más la vamos a ver bíblicamente, porque es muy dura y tengo que prepararlos a ustedes para ello, si no practicamos la doctrina del perdón, viviremos siempre en el pasado y no disfrutaremos el presente. Fíjese, hermano, que me hizo esto y esto otro. Fíjese, hermano, que pasó esto y esto y esto más. Usted está viviendo en aquel momento que pasaron las cosas y ahora lo tiene inmovilizado sin poder disfrutar de la vida aquella situación. Es tan corta la vida. ¿Se acuerda de lo que dice la palabra de Dios? Que la vida es como ¿qué? Como un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es tan corta nuestra vida y no disfrutamos del presente porque estamos preocupados en el pasado de lo que nos hicieron esto y esto y esto y esto más. Y vivimos acongojados, deprimidos, tristes, angustiados, sin poder disfrutar el momento presente, peleando, sin gozar todas las bendiciones tan grandes que nos ha dado Dios. Ha de mover la cabeza el Señor y decir, valga, para esto hice el mundo, para esto hice todas las cosas, para que se concentraran en este que está preocupado, tantas cosas inútiles y futiles. Yo diría eso, hermanos. Pues bien, la doctrina del perdón nos libera de ello. Cuando usted practica la doctrina del perdón, entonces se libera de esa carga que trae atrás, que no le deja emprender el vuelo hacia una vida mejor. Como el apóstol Pablo decía, ¿cómo me libraré del cuerpo de esta muerte? Decía. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando alguien mataba a alguien, se lo amarraban a la espalda de tal forma que no se lo podía quitar. Y ahí traía amarrado a su espalda aquel cadáver, siempre recordando su maldad y su pecado. Yo considero así la culpa. La culpa es una carga que siempre la traemos aquí y nos recuerda cosas cuando nos la quitamos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa culpa que usted les echa a los demás, ese rencor, ese odio, esa acusación, la trae usted aquí y el Señor no la quiere. ¿Por qué? Porque usted, si fuera un pájaro que le cargamos algo, no puede volar. Considérese un pájaro sin alas cuando trae la culpabilidad acá, que no puede emprender el vuelo hacia una vida mejor. Y no he hablado de la vida mejor. Ahorita estoy hablando de los obstáculos que nos dejan llegar a la vida mejor. La siguiente predicación, me comprometo con ustedes, como me he comprometido con mi esposa, a tener el mayor reto de mi carrera ministerial. Llevarlos a ustedes a una vida mejor. Ese es mi mayor reto. La siguiente predicación. Ahorita solamente es el preámbulo de los obstáculos que nos están deteniendo a emprender ese vuelo que quiere el Señor que emprendamos. El nuevo nacimiento del que nos habla la Biblia no es posible si no practicamos la doctrina del perdón. Si usted no ha perdonado, entonces no puede decir, he nacido de nuevo. Si usted no ha perdonado, es un hombre, y está aquí, es un hombre, un ser humano, teniendo una experiencia espiritual. Pero cuando ha perdonado, entonces es un ser espiritual viviendo en un cuerpo humano. Qué diferencia tan grande, ¿verdad? Y eso lo hace la doctrina del perdón. Mateo capítulo 5. Ya vimos unos pasajes del 18, vamos a leer este de Mateo 5, este sí lo vamos a leer porque es importantísimo. Mateo capítulo 5, verso 22 y 24. Verso 22 dice así de Mateo 5, ¿lo tienen todos? Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano, raca, Paco, será culpado del concepto espejo.
y cualquiera que dijere falso será culpado del infierno de fuego. Por tanto, atención. Si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces, ¿qué? Ven y ofrece tu presente. Ha venido usted a ofrecer tu presente, su ofrenda de labios. ¿No ha practicado la doctrina del perdón? Es como si no la trajera. Ve si tienes algo contra tu hermano. Reconcíliate primero con él. Practica la doctrina del perdón y entonces ven y será aceptada tu ofrenda delante de Dios. Mientras tanto, serás como címbalo que retiene, dijo el apóstol Pablo. ¿Sabe cómo es el címbalo que retiene? Hueco. Hueco. Serás hueco tú también. Traerás una ofrenda hueca delante de Dios. Practicar la doctrina del perdón es tan difícil. Pregunto yo, ¿sería usted capaz de perdonar lo más grande que le han hecho en la vida? La más grande ofensa, el más grande daño que le han hecho en la vida, ¿sería capaz de perdonarlo? Una ocasión, una hermana me dijo, hermano, pero es que se fue con otra mujer. ¿Y usted lo culpa? Sí, lo culpo porque lo culpa la palabra de Dios. La palabra de Dios no le ha enseñado qué pasó cuando la mujer adúltera vino con Cristo. ¿Se acuerdan? Todos querían apedrear. Todos. Pero él, escribiendo en tierra, se levantó y le preguntó, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están tus acusadores? Señor, se han ido. Yo también te perdono. Vete. ¿Y qué? No peques más. ¿Perdonó al Señor? Pregunto yo, ¿Dios no le perdonó a usted la más grande ofensa que le hizo? ¿No lo ha perdonado de los pecados más grandes y horrorosos que ha cometido y los ha echado en lo profundo de la mar? ¿No es cierto? ¿Por qué no perdonar la más grande ofensa que nos han hecho? ¿Por qué no perdonar el más grande daño que nos hayan hecho? Perdone y no acuse más, y verá que su vida toma otra dimensión y será uno de los primeros pasos hacia el nuevo nacimiento, hacia el cristianismo. El Señor Jesucristo quiere que todos nos vayamos de este lugar en el que estamos, no del lugar físico, sino de la situación tan pobre y triste en la cual vivimos. Nos decimos cristianos, hijos de Dios, y no tenemos que comer. Nos decimos cristianos, hijos de Dios, y no tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos. Nos decimos cristianos, hijos de Dios, y no tenemos relaciones buenas entre nosotros que somos hermanos. Nos decimos hijos de Dios y estamos completamente llenos de enfermedad. Dios quiere que salgamos de este lugar. Habla conmigo la Biblia. Qué hermoso ver. Juan capítulo 14. Nos da un nuevo mandamiento también el Señor. Verso 31 de Juan 14. Vea qué hermoso mandamiento. Como yo espero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así lo transmito a ustedes. ¿Cuál es el mandamiento? Levantados. Díganlo fuerte, por favor. Levantados. ¿Qué cosa? Vamos de aquí. Vámonos de aquí. Levantaos. Vámonos de aquí, dice el Señor Jesucristo. Levantaos. Levántate de esa situación, hermano. Vámonos de aquí. Vámonos hacia el reino de Dios, vámonos hacia la plenitud cristiana. ¿Quieren ir? Quiero que, si usted, no como lo hacía anteriormente, que le predicaban acerca de la doctrina del perdón, que esperaba cada año que predicaran el perdón para ir y agarrar la mano de aquel hermano y llegar al frente al altar y pedirle perdón a Dios. No, no así. El perdón es como el bautismo. Una sola vez y de ahí no acusar a nadie más. ¿Quién, les preguntaba yo, quién le hizo el más grande daño de su vida?
¿Quién le hizo la más grande ofensa de su vida? Esa será la última que le hayan hecho y usted la va a perdonar hoy. Perdonando la más grande, automáticamente perdonará a las demás. Y de aquí en adelante no culpará a nadie más de lo que le pase en su vida. Porque si alguien le hace algo a usted, usted ha provocado esa situación. Usted es el responsable de eso. ¿No quiere tener la experiencia de probar el agua? Nada más se conforma con leer allí la palabra agua, y aunque usted esté sediento, no la quiere probar. No quiere que el agua rocíe todo su cuerpo y le dé la frescura, no lo haga entonces. Pero si quiere experimentarlo, yo le invito hoy. Le invito hoy a que practique la doctrina del perdón y permanezca aquí, quitándose el rencor, el odio, la acusación que trae en contra de todo, de todos. Hoy venga aquí y se libere de eso. Y entonces me diga embustero, si no, al salir de este lugar, usted se siente un hombre nuevo. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos. Hemos escuchado una predicación que yo creo que no dejará de fortalecernos en nuestra vida y en esa reflexión importante para llegar a la plenitud cristiana. También el coro Sion Israel ha entonado un himno hermoso que se llama Obediente a tu mandato y que siempre nos recuerda ese acto tan importante y hermoso que es la cena del Señor.
Vamos a despedirnos en oración de este culto, así es que les ruego que me acompañen desde el lugar donde usted está para que oremos delante de Dios y nos despidamos. Después daremos algunos avisos de importancia. Bendito Dios y eterno Padre, Señor nuestro, a ti elevamos nuestras oraciones rogando para que tú, Señor, nos fortalezcas en todo momento. Agradeciéndote, Señor, para que esta plenitud cristiana nos haga ser mejores y más acercados a ti en todo momento. Llénanos de tus misericordias y de tu fortaleza y el poder que tú nos das. También, Señor, te ruego por la vida y la salud de nuestro hermano ministro Hiram García, rogándote, Señor, que tú te sigas manifestando en él y en su familia. Te doy gracias, Señor, porque en tu iglesia hemos tenido ya la oportunidad de reabrir el templo y tú te has manifestado en nosotros, Señor. Gracias por esa bendición tan grande. Permítenos disfrutar también este día de descanso, que es este día de reposo, en el cual reposamos en tu paz y en tu misericordia. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los avisos son los siguientes, hermanos. El templo ha sido reabierto en una capacidad muy pequeña, pero nos ha dado gusto recibir a los hermanos. Si usted está interesado en asistir al templo de la Iglesia de Dios Congregación Judá, solamente debe de accesar a nuestra página www.iglesiadediosjudá.com/eventos y ahí verá el culto de la mañana o el culto por la tarde, donde haya espacio. Ahí le dirá el mismo sistema y le confirmará con un simple correo electrónico. Por lo demás, las actividades y las predicaciones seguirán transmitiéndose de la misma manera y aún seguiremos todavía en estas condiciones hasta que Dios lo permita, y aún después seguiremos todavía en contacto con ustedes, difundiendo la palabra de Dios. No tengo más que agradecerles que estén hoy con nosotros. Dios les bendiga y seamos fortalecidos en la palabra de Dios a lo largo de esta semana nuevamente. Estas bendiciones que tenemos, que es la predicación de la palabra de Dios en todo el mundo. Paz a vosotros y Dios les bendiga.